proceder a la apertura del fórum, tenemos el placer de recibir a Aitor Moll, consejero delegado de Grupo Prensa Ibérica. Señor director ejecutivo de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, Christian Archambault, muchas gracias por recibirnos y acogernos en sus instalaciones. Estimado rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz. Responsables del Centro ELIS, el Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes, una red de excelencia científica que cuenta con sedes ya en 14 países y cuya unidad en España, dirigida por la académica de la Real Academia de Ingeniería Núria Oliver, está ubicada en Alicante. Miembros de la iniciativa Encuentros Now, que con el apoyo de más de un centenar de empresas ha cumplido 10 años impulsando la combinación de investigación, tecnología y emprendimiento en pro del bienestar de las personas. No quiero acabar sin agradecer su apoyo a los patrocinadores de este evento: EUIPO, Banc Sabadell, IMET Hospitales, Fundación Esperanza Pertusa, SHA y Distrito Digital. Pero sobre todo expresar nuestro agradecimiento a Núria Oliver, directora de ELIS, y a Manuel Bonilla, alma mater de Encuentros Now, sin cuyo conocimiento y entrega no se hubiera podido llevar a cabo esta reunión. Déjenme que les hable de Lama Nachman. Lama fue la ingeniera que lideró en los años 90 el programa que permitió devolver la capacidad de comunicación al científico Stephen Hawking, evitando que se perdiera una parte de su increíble genialidad. Hawking dijo una vez: la medicina no ha sido capaz de curarme, por lo que dependo de la tecnología para comunicarme y vivir. Y Lama fue una mujer clave para que el eminente físico enfermo de ELA consiguiera superar ese importante desafío. Si el logro de Lama Nachman y el equipo que dirigió en la empresa Intel fue sobresaliente, también lo fue su decisión de liberar el programa en código abierto para que toda la sociedad pudiera beneficiarse del mismo. Lama protagonizará la conferencia inaugural de este foro. La inteligencia artificial es una creación de la humanidad, pero tenemos que asegurar su dimensión humana. Foros como este que hoy organizamos ELIS, Encuentros Now y Prensa Ibérica van en esa dirección. Espero que les resulte interesante. Muchas gracias. Que fuese Núria quien le diese ese pie para que por fin podamos escuchar a Lama. Así que recibimos a Núria Oliver en el escenario. Como ya han escuchado, uno de sus proyectos más emblemáticos fue la colaboración que hizo, ¿no?, con Stephen Hawking. Es Fellow de Intel, que es la máxima distinción que otorga Intel a los investigadores, y su investigación está centrada en cómo la inteligencia artificial puede amplificar las capacidades humanas, sobre todo en el contexto de la inclusión y la accesibilidad. Lidera un equipo multidisciplinar de investigadores e investigadoras en Intel que exploran cómo utilizar inteligencia artificial, pero cómo también utilizar sensores y tecnología para fomentar la inclusión y la accesibilidad, y también cómo convertir toda esa investigación en productos que puedan llegar a la sociedad. Tiene más de 26 años de experiencia investigadora en la inteligencia, en la interacción persona-máquina, en la interacción multimodal, en las redes de sensores, en lo que se conoce como Context Aware Computing, informática conocedora del contexto, y también en redes wireless, no sé cómo se dice en castellano, por radio, ¿no?, sin cable. Como ya se ha comentado varias veces, una de sus mayores contribuciones fue el equipo que lideró desde el 2012 para conseguir desarrollar tecnología que permitiese al brillante Stephen Hawking poderse comunicar. Pero no solamente desarrollaron esta tecnología, sino que una vez ya la estaba utilizando Stephen Hawking, decidió que era importante abrir toda esa tecnología a la sociedad
para que no solamente Stephen Hawking, sino cualquier persona que tuviese dificultades de comunicación pudiese aprovecharla y pudiese tener una buena calidad de vida. Sin más, simplemente les invito a que se unan a darle la bienvenida a Lama Nachman. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Nuria, por esta invitación y por esta presentación. ¿Podemos poner mi presentación, por favor? Yo soy Lama Nachman, soy directora de un equipo multidisciplinar que pasa dedicado al diseño social y a inteligencia artificial, y intentamos entender cómo puede la AI amplificar y ayudar al potencial humano. Todo nuestro trabajo está arraigado en temas sociales, y por eso nos desarrollamos en distintos entornos para intentar entender las necesidades y ver cómo la inteligencia artificial puede apoyar estas necesidades. Tendemos a mirar esto en el contexto de aplicaciones reales. Creo que todos sabéis que Intel tiene muchas fábricas, y una de las cosas que hemos estado mirando es cómo podemos ayudar a la gente en su trabajo. Como sabéis, hay mucha automatización en las fábricas. Podéis ver que la gente desarrolla muchas acciones, reparación de máquinas, reconfiguración de cosas. Una de las áreas que estábamos mirando era si en un entorno inteligente que pueda dar apoyo a estas personas en sus tareas, ese entorno podría entender lo que está haciendo la gente. Puede empezar a traer información de lo que saben, documentos, y luego intentar dar este apoyo para poder responder a preguntas de ciertas personas, o porque hay algunos problemas, y si se puede empezar a entender el impacto de estas desviaciones en los resultados. Esto es, por ejemplo, un ejemplo en el ámbito de la fabricación. También trabajamos en la educación, en el conocimiento para los niños de corta edad, el impacto del COVID también, que el COVID ha tenido sobre el aprendizaje de los niños que están en parvulario, por ejemplo. Obviamente no esperamos que estén sentados detrás de un ordenador, pero si entra en una clase de infantil, veréis niños jugando con números, con fichas, y una de las áreas que hemos estado mirando es podemos cambiar el entorno y mejorar este aprendizaje. Can you help support? Y también si podemos ayudar al profesor para comprender realmente el tipo de trabajo que tienen que hacer y personalizar esa experiencia, porque al final del día, estoy seguro que lo sabréis desde el punto de vista pedagógico, participar en la educación de los hijos es importante. El momento en el que realmente voy a centrar mi charla es en el desarrollo del ordenador. Empezamos cada vez que hablo sobre esto, la pregunta que siempre llego es ¿cómo empezasteis y por qué Stephen llegó a ti o a Intel en un laboratorio de investigación? Así que, en realidad, lo que mucha gente no sabe es que Intel ha estado ayudando a Stephen Hawking durante décadas antes de este encuentro. Nosotros siempre nos comprometimos con ellos, el director ejecutivo hace décadas, 30 años, se comprometió con Stephen Hawking de que haría todo lo posible para poder ayudarle con investigación. Así que tenemos muchísimas personas que trabajan en aceleradores, le llamamos, pero también tenemos muchas personas que ayudan y soportan a todo lo que él necesita para poder hablar. Así que básicamente en el 2011
2011 se acercó a nosotros y nos dijo que habló con el presidente, le pidió que si podíamos hacer algo para ayudar realmente a su comunicación, porque él empezó a perder la capacidad de controlar el sistema y como resultado se había deteriorado tanto y necesitaba la ayuda de las personas. Y él quería ser autónomo, así que allí fuimos, empezamos a ver qué es lo que necesitaba y como un laboratorio de usuario empezamos a mirar, a diseñar, a ver cuál era cómo le podíamos ayudar con la inteligencia artificial. Y lo que realmente fue interesante es que cuando llegamos allí, bueno, después de decir, oh Dios mío, vamos a poder hablar con Stephen Hawking, bueno, después de ese compromiso, que ya era importante para nosotros, una de las cosas que realmente nos impactó fue que la tecnología que estaba utilizando era tan primitiva que podías verle cómo realmente tenía dificultades a la hora de hablar. Pero no solamente Stephen Hawking, cualquier persona, así que dijimos, madre mía, hay tantas cosas que poder hacer aquí. Así que hay tanta tecnología aquí en el mercado que pueden utilizar, tantísimas cosas que tal vez solamente podíamos, utilizando lo que ya existía, le ayudaría muchísimo a crear este nuevo sistema para poder personalizarlo a él. Y durante muchos meses de intentar que esto sucediera, nos dimos cuenta que realmente había un motivo por qué el hombre más inteligente del mundo estaba teniendo dificultades a la hora de comunicarse, porque todavía no se había dado a él esa oportunidad, ¿no? Y existía la tecnología en el mundo. Así lo que nosotros queríamos era utilizar el sistema, porque tenían la solución. Y él tenía una necesidad específica, pero teníamos que unir ambos. Para nosotros no era eso. La verdad es que, bueno, como investigadores, pues íbamos a decir, bueno, pues hacemos todo lo que necesite para que suceda, digamos. Pero echando un vistazo a esto, también nos dimos cuenta que no hay un sistema abierto para desarrollos. Es decir, que no podíamos dar soluciones y ponerlas ahí. Porque lo que realmente sucedía, y esto también es la clave realmente de lo que tenemos que tener en cuenta todos, es que si piensas, por ejemplo, en tu teléfono, eso llega a millones de usuarios. El coste de desarrollo está diversificado en todo el mundo, en toda la economía del mundo. Así que puedes innovar y proporcionar esa tecnología a todo el mundo. El problema con la tecnología realmente con discapacidades es que no hay tantas personas que lo van a utilizar, porque además cada uno de ellos tiene unas necesidades específicas y concretas, así que no podemos decir todos aquellos que tienen discapacidades, porque cada discapacidad es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Stephen Hawking? Estaba muy comprometido con este sistema y con ACAT, y todo el mundo le preguntaba qué es lo que necesita, qué podemos hacer por ti. Y como resultado de ello, él la verdad era muy, muy consciente de esta discapacidad y de las necesidades que había, y que veía que todos teníamos al final el mismo objetivo, que no solamente era para él, sino para el resto de otras personas que tenían discapacidades como él. Así que llegamos a una plataforma abierta que nos permitía personalizar un poco todo, así que ahí aportamos toda la tecnología que teníamos y ahí nos enfocamos. Para darnos una idea hoy, es imaginar una persona que no puede hablar, pero sí que puede escribir, pues pueden utilizar sus máquinas para hablar, ¿no? Sin ningún problema. Pero si tienes una persona que puede hablar, pero no puede escribir en un ordenador, entonces puede hablar. Pero la máquina también ayudaría para eso. Pero si tienes esa combinación de una persona que puede no mover músculos y no hablar, entonces estás acabado, no sabes qué hacer, ¿no? Estás atrapado. Así que esto es el enfoque que teníamos. ¿Cómo apoyas a estas personas que tienen estas discapacidades? Si pensamos en un momento determinado sobre lo que pasó cuando empezamos a utilizar el sistema, si pensáis en Windows o muchos otros interfaces, veis que hay una función que alguien puede utilizar el ratón. Y cuando estás utilizando el ratón, estás haciendo como un mapeo de la interfaz del sistema. Y entonces puedes llegar a hablar, a tocar algo para abrir. Pero si estás intentando utilizar tu ordenador, eso es algo que haces, ¿no?
vas a una aplicación, quieres abrir un archivo, tienes acciones en tu mente que luego quieres ejecutar delante de la pantalla cuando estás navegando y moviendo con tu ratón. Esto es lo que cualquiera lo haría, ¿no? Digamos, pero una de las cosas que intentamos pensar es, ¿y si en realidad construyes un sistema que pueda comprender el contexto del usuario? Es decir, piensas, este usuario va a abrir un documento, va a buscar algo en Internet para investigación, etcétera, etcétera, y automatizas todas estas funciones y las traduces en un conjunto de opciones y de funciones que alguien pueda elegir, pues entonces se hará más deprisa, por supuesto. Entonces puedes ir activando una, otra y decir, bien, esta es la que estoy interesada. Y en ese listado, si es muy corto, porque le tienes que contextualizar, entonces puedes interactuar ahí. Y lo mismo es para seleccionar palabras, letras, para poder anticipar lo que quieres decir, y muchísimas predicciones de muchas discapacidades. Y así es lo que llegamos a construir. Lo que es muy interesante, ciertamente, es que cuando empecé, es el punto clave es hacer que el sistema funcionara para muchas personas con diferentes discapacidades. Y lo que quieres realmente es asegurarte que te puedes abstraer en el momento en el que el sistema se activa con la interfaz, porque es típico que, por ejemplo, hay gente con ELAs que tengan partes de su cuerpo que pierden el control de partes de su cuerpo. He trabajado con muchísimos pacientes con ELA y algunos pueden, por ejemplo, mover un dedo o levantar una ceja. Steven podía controlar muy bien los músculos de la boca, por ejemplo, pero sí que independientemente hay muchos sensores que pueden extraer esos movimientos y ponerlos para que un botón haga ese movimiento. Una vez que haga ese movimiento, el botón haga el resto de las cosas en la pantalla. Y hay que ver la especificidad de cada enfermedad, digamos, ¿no? De cada discapacidad. Así que si tienes, por ejemplo, un nuevo centro de discapacidades, no tienes que empezar a construir esto. Estuvimos 2 o 3 años para poder hacer algo en concreto, pero básicamente lo que haces ahora es, pues le dices a alguien que tenga una discapacidad que venga aquí y en un día se la adaptamos. Así que es muy importante porque quitamos esa barrera gracias a la tecnología para aquellas personas que lo necesiten. Hay muchísimos sensores, cámaras, movimientos de ojos, gestores faciales, señales del cerebro. Así que puedes utilizar también mucho más señales, etcétera, etcétera, a través de pulsar un botón. Así que, si no puedes mover un solo músculo, entonces, ¿qué es lo que te queda? Pues tienes que llegar a las señales de tu cerebro, ¿no? Steven tenía un control asombroso de su cerebro y en lo que nos enfocamos con él realmente es construir un sistema que se podía adaptar muy bien al movimiento, que iban cambiando día a día en él realmente, pero era mucho más rápido si realmente nos centrábamos en él, en su cerebro. Y una de las cosas es que si captas, como podéis ver aquí, ahí como un casco que lleva, no vas a ir con el casco todo el día, pero como resultado de esas señales podemos sacar mucha información y en lo que nos centramos fue básicamente en averiguar cómo hacerlo exitoso. Y me refiero a ver que estos dispositivos que cuestan millones y millones de dólares o miles y miles de dólares, dijimos, pero ¿podemos realmente elaborar algo que le va a ayudar con más señales y hacerlo accesible a todo el mundo? Y esto funciona. Mira, mira, qué bien. Se puede ver. Básicamente lo que veis aquí es esa interfaz. Lo que hace es dar un montón de opciones en la pantalla y la idea es que si lo que estás intentando decir se aparece en la pantalla, entonces enseguida se emite otra señal.
Y lo que puedes con esta señal es muy, muy ruidosa, por eso ves que flashea muchísimas veces, pero también puedes reducir, intentar integrar más distintos módulos de lenguaje en el mismo modo que haces tú cuando estás tecleando en el teclado. Y estos modelos de lenguaje, por ejemplo, se pueden adaptar fácilmente. Y ser muy precisos, la verdad, ¿eh? Es una de las cosas que hicimos y hemos hecho en código abierto. Entonces, esto es un código abierto ya. Tenemos distintas personas que lo hacen, traduciéndolo a distintos idiomas, etcétera, etcétera. Pero lo siguiente sería que pensemos en cómo podemos hacer que esa comunicación una más espacios y más puentes. Pues ese sistema, no sé cuántos de vosotros ha interactuado con Steven, pero realmente podéis ver, escuchar a la persona que está hablando y luego habrá un espacio de tiempo de silencio hasta que se hacen esas palabras, esas frases, etcétera. Por supuesto, cada vez irá más deprisa, pero porque hay alguien que realmente está escribiendo muy lentamente con esa interfaz y que poco a poco se irán haciendo más deprisa. Está bien si realmente lo que quieres es muy específico con eso para escribir un artículo, por ejemplo, imagínate, pero el ser humano es distinto. Lo que nosotros queremos no solamente es escribir, sino también hablar. Entonces, ese espacio de tiempo no ayuda. Entonces, una de las cosas muy interesantes es que Peter, no sé si lo conocéis, desgraciadamente ha fallecido recientemente. Es una persona que es especialista en robótica y tenía un punto de vista distinto. Yo no quiero controlar absolutamente todo. Cuando me comunico con una persona, yo pienso conmigo mismo y una combinación conmigo y con el sistema de inteligencia artificial. Y si el sistema me sugiere algo y puedo ir más deprisa, pues bien. Pero esencialmente, básicamente, esto es el fondo de lo que nosotros queríamos hacer ahora. Imaginar un ordenador. Estás escuchando, es una conversación y entonces empezará a sugerir cosas que puede ser que tú quieras decir en base a cosas que has dicho anteriormente o lo que sea relevante a esa conversación. Y entonces te saca diferentes opciones en las que puedes elegir. Si no ve que hay nada interesante, entonces también sacará una serie de palabras clave o diferentes cosas basado a lo que tú has dicho ahí, o dependiendo de que la otra persona quiera hablar de una cosa, de otra, o de esto o del otro, y entonces generará una serie de opciones muy amplia. Y si todo fracasa, pues siempre puedes confiar en tu teclado, ¿no? Y escribirlo directamente. Pero lo que es interesante de esto es que hay muchísima innovación detrás y en nuestros sistemas, pero típicamente son útiles porque asumen un sistema autónomo. El problema con lo que estamos intentando hacer aquí es que no quiero sustituir al humano. Lo que estamos intentando hacer es ayudar al humano que se exprese más rápidamente y personalizar el sistema, eso que pueda realmente reflejar lo que una persona quiere decir. Es uno de los puntos más importantes. Hay millones de conferencias que se hablan de esto. Y esto es nuestro siguiente punto de investigación. Y con esto, si queréis, podemos parar aquí un momentito.